México amanece una vez más con un mensaje escrito en sangre. En Culiacán, un agente estatal fue ejecutado en pleno corazón del territorio chapito. En Michoacán, un cuerpo desmembrado apareció en una carretera rural, convertido en propaganda macabra del CJNG. Dos escenas de horror que, aunque parecen aisladas, se unen en una misma conclusión. Los narcos mandan, y las autoridades solo recogen los muertos. El caso de Culiacán sacude por su precisión. Álvaro, agente de la Secretaría de Seguridad Pública, tenía apenas 29 años. Circulaba en una camioneta blindada nivel 6, una Ford Lobo Platinum negra, un vehículo que solo revela poder y protección. Pero esa armadura no sirvió de nada. Fue interceptado por un comando armado que lo persiguió durante varios kilómetros, atravesando colonias, avenidas y finalmente estrellándolo contra una casa en Nuevo Culiacán. Ahí, acorralado y sin salida, fue acribillado con saña. Lo más alarmante no fueron los disparos ni la persecución, fue lo que vino después. Sus armas, larga y corta, desaparecieron sin dejar rastro. Y el lugar del ataque no es cualquier zona, es territorio controlado por los chapitos. Todo apunta a un ajuste de cuentas interno, una ejecución quirúrgica autorizada desde arriba. Las teorías son escalofriantes. Álvaro pudo haber roto acuerdos con empresarios ligados al narco o tal vez sabía demasiado. Álvaro, un agente de servicio de protección de la SSP de 29 años, fue ejecutado a balazos tras una persecución cinematográfica en pleno territorio de Los Chapitos. La tarde del 11 de septiembre, este agente de la SSP circulaba en una camioneta Ford Lobo Platinum negra por un blindaje nivel 6, un vehículo que claramente no era de un civil, cuando fue interceptado por un comando armado. En Sinaloa, hasta los uniformados son desechables, y el mensaje es brutalmente claro: ni los suyos están a salvo si se desvían. Mientras en el norte se ejecutaba a un agente en pleno día, en el centro del país, en Michoacán, la barbarie alcanzaba niveles que hielan la sangre. En una carretera de Indaparapeo, los pobladores encontraron el cuerpo desmembrado de un hombre de entre 35 y 48 años. Estaba completamente desnudo, sus restos acomodados como si fueran una ofrenda de muerte. A su lado, una cartulina blanca con un mensaje firmado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades, en su ya tradicional hermetismo, no revelaron el contenido completo del mensaje, pero fuentes locales aseguran que iba dirigido contra los aliados de William Edwin Rivera Padilla, alias El Barbas. Este hombre fue lugarteniente del Mencho, operador con total impunidad en varios municipios de Michoacán, hasta que algo se rompió. Lo acusaron de traición, lo acusaron de reclutar jóvenes en canchas de fútbol para formar su propio ejército, y desde ese momento el CJNG desató una cacería implacable en su contra. El Barbas pasó de ser mano derecha a convertirse en objetivo prioritario. La respuesta fue brutal: bloqueos carreteros, incendios de oxxos, balaceras y ahora desmembramientos con mensaje incluido. Lo más inquietante no es la violencia en sí, sino su naturalización. Los cuerpos mutilados se han convertido en propaganda. Cada ejecución es un espectáculo de terror calculado, diseñado para infundir miedo, para demostrar que la traición se paga con la muerte más dolorosa. Pobladores que transitaban por la zona se encontraron con una escena dantesca: el cuerpo desmembrado de un hombre completamente desnudo, de entre unos 35 y 48 años, corpulento, de piel blanca, cabello negro y nariz ancha. Pero la brutalidad no termina ahí. Junto a los restos humanos, cuidadosamente dispuestos como si fueran una ofrenda macabra, se hallaba una cartulina blanca con un narcomensaje firmado por el cartel Jalisco Nueva Generación. Fuentes locales indican que contenía amenazas directas contra quienes apoyen al llamado Grupo X, vinculado a un personaje que conoce muy bien las entrañas del CJNG, alias El Barbas. Pero mientras el CJNG siembra el miedo en Michoacán, en Sinaloa estalla una noticia aún más perturbadora. La gente del Guano, hermano del Chapo Guzmán, se alió con el CJNG y con los Chapitos en contra de los Mayos. Una coalición que parecía imposible, pero que ya es realidad. Y no se trata de rumores. Son videos que circulan en redes sociales, grabados en casas de seguridad, donde hombres armados con rifles de asalto y chalecos tácticos se muestran juntos, tranquilos, celebrando, disparando ráfagas al cielo como advertencia y desafío. El mensaje es contundente:
aquí mandamos nosotros. La alianza está confirmada. Incluso testigos aseguran que entre ellos hay mercenarios colombianos, hombres con acento extranjero, entrenados con una actitud desafiante. Sinaloa ya no es solo un campo de batalla local, la violencia se internacionaliza. Y mientras los grupos criminales muestran su poder en videos virales, el gobierno federal insiste en negarlo todo. En Culiacán, Omar García Harfuch y el gobernador Rubén Rocha Moya se reunieron en la base aérea para presumir decomisos y operativos. Hablaron de logros, de cifras maquilladas, de detenciones menores, pero esas palabras contrastan brutalmente con las imágenes de la sierra, comandos mixtos de la gente del Guano, el CJNG y los Chapitos arrasando con los bastiones de los Mayos. La ironía es grotesca. Pura gente, señor Manalo. Con eso lo vamos demostrando, compa. No con la basura, compa. Mientras Omar García Harfuch y el gobernador Rubén Rocha Moya se reúnen en la base aérea de Culiacán para presumir operativos cosméticos, en las redes sociales circulan videos que confirman el peor temor de los sinaloenses. La gente del Guano se ha unido al cartel Jalisco Nueva Generación de a los Chapitos, en una alianza sangrienta contra los mayos del Mayito Flaco. Esto no es una especulación, es una realidad grabada a balazos y viralizada en redes sociales. En la misma semana en que circularon videos de estas alianzas criminales, el gobierno anunció con orgullo que el grito de independencia se celebraría con artistas invitados en Culiacán. Sí, mientras las balas resuenan en la sierra, en el Palacio de Gobierno sonará Miguel Bosé. Un país que canta mientras se desangra. Un espectáculo surrealista de negación oficial y cinismo político. Los criminales definen territorios, imponen reglas y hasta importan expertise internacional para fortalecer su guerra. Y mientras tanto, las autoridades organizan festivales. El Estado mexicano se ha convertido en notario de la barbarie. Recoge cuerpos, abre carpetas de investigación que nunca se resuelven y presume detenciones irrelevantes mientras los capos celebran con whisky caro. 2 crímenes, 2 estados, un mismo México. En Culiacán, un agente eliminado por su propio bando. En Michoacán, un desmembramiento como firma de guerra contra un traidor. En Sinaloa, una alianza criminal que redefine el mapa del narco con mercenarios extranjeros incluidos. Y en el centro de todo, un gobierno más preocupado por la foto y el espectáculo que por enfrentar la realidad. La pregunta es inevitable. ¿Esto es un narcoestado o simplemente la verdadera cara de México? De un delincuente que se llama Alejandro Gilmare, que le dicen El Choco. Un mugroso que se sentía impune en Ecatepec, líder de la choquiza. En el Valle de México, todo parecía al borde de ruptura. La captura de Alejandro Gilmare, el Choco, líder de la temida organización conocida como la Choquiza, no fue solo la detención de un capo, fue el inicio de una tormenta. Ecatepec, Nezahualcóyotl y la propia Ciudad de México sienten hasta hoy el eco de esa caída. Porque donde antes había un mando, ahora hay voracidad, bandas, células, alianzas oscuras y sangre fresca. ¿Quién era realmente la Choquiza? Su líder se presentaba como un benefactor social. Organizaba repartos de juguetes, asesorías jurídicas gratuitas y apoyos a vecinos pobres. Se dejaba ver en eventos políticos, incluso acompañado de figuras públicas. Pero esa era solo la máscara. Detrás estaba un imperio criminal que se alimentaba del dolor de miles. Su nombre real, Alejandro Gilmare Mendoza. Su alias, El Choco, señalado como presunto líder de la organización criminal conocida como La Choquiza. La escena tenía algo de irónico. El hombre que encabezaba una red acusada de extorsiones, despojos, invasiones de predios y cobro de piso en Ecatepec, no fue capturado en una persecución sangrienta ni en una balacera de madrugada, sino en un centro comercial abarrotado, a plena luz del día, mientras caminaba con su propia madre. La Choquiza controlaba homicidios, extorsiones, despojos y narcomenudeo. Operaban préstamos gota a gota con intereses imposibles, y a quienes no podían pagar se les arrebataba lo poco que tenían. Invadían predios, casas abandonadas, y después chantajeaban a los dueños legítimos para recuperarlas. Incluso tenían bandas dedicadas a los montachoques, accidentes falsos en los que destrozaban vidas con tal de arrancar dinero a las víctimas.
al menos 3 bandas dedicadas a la extorsión vía montachoques, quienes intentaban asentar operaciones en la capital del país para atacar no solo a autos particulares, sino a unidades de empresas, fueron identificadas y desarticuladas por la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Las investigaciones apuntan a la banda Los 300 como una, de las que ya operaba con incidentes viales a unidades de empresas a las que ubicaban, les daban seguimiento e interceptaban en vialidades. La caída del Choco fue espectacular. Fue detenido en una plaza comercial de Ecatepec, acompañado de su madre y colaboradores. En cuestión de horas, las autoridades aseguraron 72 inmuebles, casas, bodegas y departamentos donde escondían armas, droga, autos robados y motocicletas. Encontraron 16 armas de fuego, decenas de cartuchos y drogas listas para distribuir. Pero lo más impactante fue descubrir que el Choco presumía tener más de 10.000 afiliados, cada uno representando a familias enteras que dependían de él. Y para colmo, su símbolo era grotesco: un Jesucristo en motocicleta, con una barra de chocolate como copiloto y billetes volando en el aire. Una mezcla macabra de religión, dinero y poder. Cae Alejandro N., alias El Choco, presunto líder del grupo criminal La Choquiza. Fue detenido este miércoles en un restaurante de la Plaza Las Américas en Ecatepec, durante un operativo de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. De acuerdo con las autoridades, El Choco enfrenta acusaciones por extorsión, narcomenudeo, homicidios y portación de armas de uso exclusivo del ejército. La Choquiza, el grupo que encabezaba, es considerado uno de los principales generadores de violencia en el Estado de México, con actividades como cobro de piso y despojo de inmuebles. Tras su arresto, resurgieron imágenes y videos que lo vinculan con la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. En las fotos aparecen bailando, posando frente a un mural de la organización e incluso besándose. Su detención no trajo paz. Al contrario, abrió la puerta al caos. Porque si algo quedó claro es que la caída de la Choquiza liberó territorios, y en México los territorios nunca quedan vacíos. La Unión Tepito fue la primera en moverse. Nacida en los barrios más duros de la capital, esta organización lleva más de una década controlando narcomenudeo, extorsiones, secuestros y homicidios. Hoy ya no se mide en cuadras, sino en alcaldías enteras. Maneja piratería, trata de personas y el cobro de piso a comercios. Con la Choquiza debilitada, extiende su sombra también hacia el Estado de México. Luego están los Rodolfos, surgidos como una escisión del cártel de Tláhuac. Su avance ha sido brutal. Están presentes en 6 alcaldías y en municipios clave como Ecatepec, Nezahualcóyotl y Los Reyes La Paz. Se les atribuyen homicidios, venta de droga callejera y extorsiones a transportistas. Incluso fueron vinculados a crímenes mediáticos, como el asesinato de Ximena y José en Xochimilco, donde miembros de la banda quedaron bajo investigación directa. Otro grupo que no tardó en mostrar los dientes son los Gastones, liderados por Brando Salvador N., alias Gastón. Operan en Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli. Su especialidad es extorsionar negocios, cobrar piso y amenazar familias enteras. Mantienen alianzas con el cártel de Tláhuac para asegurar rutas y dominan zonas densamente pobladas donde la policía casi no entra. La llamada Fuerza Antiunión es la contracara de la Unión Tepito. Nació de la rabia de comerciantes que ya no querían pagar, mezclada con disidentes del propio Tepito. Su lucha se transformó en otra maquinaria criminal: secuestros, robos violentos, asesinatos y narcomenudeo. En Ecatepec ya hubo operativos contra ellos, acusados de ser sicarios a sueldo. Los Canchola, también conocidos como Malcriados 3AD, surgieron como otra ruptura de Unión Tepito. Su poder se concentra en el occidente de la CDMX y se expanden hacia Naucalpan y Huixquilucan. Se distinguen porque operan en colonias de clase media alta, intimidando a familias que creían estar a salvo de la violencia. No podemos olvidar al cártel de Tláhuac, fundado por el temido El Ojos. Desde el sur de la capital hasta municipios del Edomex como Valle de Chalco e Ixtapaluca, controlan narcomenudeo y cobran piso sin piedad. Sus alianzas con células locales los hacen resilientes, capaces de renacer tras cada golpe de las autoridades. Y en el submundo del crimen siguen apareciendo nombres: los Catalinos, los Molina, la Nueva Alianza, una unión oscura entre Tepito y los Tanzanios, algunos visibles,
otros invisibles, pero todos igual de peligrosos. Para los ciudadanos, el panorama es aterrador. Extorsiones semanales, cuotas de protección, negocios que bajan cortinas, madres que no mandan a sus hijos a la escuela por miedo, transportistas hostigados cada día. El miedo se volvió rutina, el silencio, un modo de vida. Y aquí surge la pregunta que hiela la sangre. ¿La caída de la Choquiza fue realmente una victoria contra el crimen o simplemente abrió las compuertas de una guerra más sangrienta? ¿Se cortó la cabeza de la serpiente o solo se despertó a la hidra? Ecatepec arde, la Ciudad de México tiembla, porque cuando cae un mandamás del narco, no se acaba la historia, apenas comienza el capítulo más violento. Alejandro El Choco no es un desconocido para las autoridades. En 2022 ya había sido detenido por portación de armas, aunque salió libre poco tiempo después. La batalla contra el crimen organizado ha entrado en una nueva fase. El gobierno presume avances históricos. Laboratorios destruidos, toneladas de droga incautada, capos detenidos. Pero en las sombras, el cártel Jalisco Nueva Generación prepara su propio arsenal. Drones cargados de explosivos, sicarios entrenados como guerrilleros y un ejército cada vez más sofisticado. ¿Estamos frente a una guerra que ningún estado está preparado para enfrentar? En apenas 11 meses, la administración de Claudia Sheinbaum asegura haber detenido a más de 32,000 delincuentes, incautado 245 toneladas de droga y 16,000 armas de fuego. Más de 3,600,000 pastillas de fentanilo fueron sacadas de circulación. Y en Sinaloa, bastión del narcotráfico, 95 personas capturadas, 292 armas aseguradas y 27 toneladas de drogas incautadas. Un golpe que, según el gobierno, representa miles de millones de pesos que ya no llegarán al crimen organizado. En las últimas 2 semanas se han detenido a 1,600 personas por delitos de alto impacto. Se aseguraron 552 armas de fuego y más de 5 toneladas de drogas. Se inhabilitaron 53 laboratorios para la producción de metanfetaminas. Asimismo, más de 32,400 personas han sido detenidas por delitos de alto impacto. Más de 16,000 armas de fuego y 245 toneladas de droga, entre ellas más de 3,600,000 pastillas de fentanilo. En 22 estados de la República, el Ejército y la Marina han inhabilitado 1,400 laboratorios dedicados a la producción de metanfetamina. Cada captura tiene un rostro y una historia que hiela la sangre. En Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron interceptados 2 operadores del Cártel del Pacífico. Transportaban fentanilo en pastillas y cocaína listas para inundar las calles de Estados Unidos. La frontera volvió a temblar. El veneno estaba a solo horas de cruzar. En el Estado de México, la Guardia Nacional y la policía local ejecutaron un golpe quirúrgico en Ecatepec, Tecámac y Coacalco. Ahí cayó Rubén Nene, alias El Tío, señalado como principal generador de violencia en la región. Bajo su mando, colonias enteras vivieron meses de extorsiones, asesinatos y miedo. Su captura fue celebrada por vecinos que por primera vez en años pudieron dormir en paz. En Acapulco, Guerrero, un operativo de precisión atrapó a Gabriel N., acusado de feminicidio, robo y fraude bancario. Un criminal que había utilizado las instituciones financieras para enriquecerse mientras sembraba muerte. Ese mismo día cayó René N., alias El Cubano, identificado como miembro de los Rusos, un grupo sanguinario responsable de ejecuciones y venta de droga. Para los comerciantes de la zona, su detención significó el fin del terror de las cuotas y el cobro de piso. Se realizaron operativos conjuntos en los municipios de Ecatepec, Tecámac, Coacalco y Melchor Ocampo, donde fueron detenidas 23 personas relacionadas con grupos delictivos que operan en la entidad a quienes se les aseguró armamento y dosis de droga. Uno de los detenidos es identificado como Rubén N., alias El Tío, principal generador de violencia en la zona. En Acapulco también se llevaron a cabo 2 operativos en coordinación con autoridades locales, donde fue detenido Gabriel N., quien cuenta con una orden de extradición al estar relacionado con un feminicidio, robo y disponer de forma indebida de recursos y valores de los clientes de las instituciones de crédito. En San Luis Potosí fue asegurado un cargamento de casi 400 kilogramos de metanfetamina con un valor superior a 100 millones de pesos. Cada gramo menos en las calles significó una victoria contra la adicción y la violencia. Y en Tabasco, la historia tomó un giro desgarrador.
La detención de Giovanni N., alias El Gordo, operador de la barredora, destapó un infierno. 7 menores de edad que estaban bajo el control de este grupo criminal fueron rescatados. Niños que el narco pretendía convertir en soldados de una guerra que nunca pidieron. Hoy, gracias a la acción del Estado, vuelven a tener una oportunidad de vivir. Narciso N., identificado como responsable de 4 homicidios ocurridos en el municipio de Centla. Durante su detención se rescataron a 7 menores de edad a quienes había sustraído, los cuales hoy se encuentran a salvo. Pero mientras el gobierno celebra, el enemigo evoluciona. El cártel Jalisco Nueva Generación ya no solo dispara fusiles, ahora domina los cielos. Un video difundido en redes revela a sicarios con entrenamiento militar, uniformados, coordinados, operando drones explosivos capaces de cargar 3 kilogramos de destrucción letal, con visión nocturna y alcance de 20 kilómetros. Fuentes de inteligencia señalan algo alarmante. Integrantes del CJNG viajaron a Ucrania para entrenarse en guerra urbana y uso de drones militares. Ahora avanzan en binomios, se cubren, disparan, se repliegan, como si fueran un ejército irregular. Incluso mujeres participan en estas células de combate, rompiendo los viejos roles del narco y demostrando que el CJNG busca un ejército completo, moderno, brutal. El cártel Jalisco Nueva Generación ya no solo comete ilícitos con fusiles y camionetas blindadas, ahora despliega células elite de 10 sicarios capaces de operar de forma simultánea hasta 2 drones cargados con explosivos, una estrategia que, según expertos, revela entrenamiento de guerrillas. Las operaciones de esta unidad, conocida como operadores drones y con el emblema del cártel, quedaron al descubierto en un video difundido en redes sociales. Hombres vestidos con ropa táctica de camuflaje, armas largas de alto poder y movimientos coordinados se preparan para atacar. También destacan 2 mujeres uniformadas que se cubren, avanzan y participan en las operaciones mientras sobrevuelan drones con explosivos. El gobierno apuesta por la coordinación institucional. Ejército, Marina, Guardia Nacional y Fiscalía, todos bajo un mismo mando, con mano dura y operaciones de gran escala. Sus estrategias se sostienen en la fuerza del Estado, en los uniformes que llevan la bandera nacional y en la legitimidad que les otorga la ley. Cada operativo busca mandar un mensaje claro: ninguna organización criminal es más poderosa que la República. Pero del otro lado, el cártel Jalisco Nueva Generación juega con una fórmula distinta: la propaganda del terror. Mientras las autoridades cuentan sus logros en toneladas de droga incautada y criminales capturados, el CJNG mide su éxito en la capacidad de sembrar miedo. Sus armas no son solo fusiles y metanfetaminas, son videos difundidos en redes, parches bordados con calaveras y hélices, y drones asesinos que proyectan la imagen de un ejército indestructible. Hoy, México se encuentra en un cruce de caminos. Cada laboratorio destruido, cada tonelada incautada, cada niño rescatado representa una victoria. Pero cada dron cargado de muerte, cada célula entrenada es una amenaza que avanza. La pregunta es inevitable: ¿quién logrará imponer su voluntad en esta guerra del futuro? ¿El Estado o los drones del narco? Porque el cártel Jalisco Nueva Generación tiene nuevas técnicas para eficientar, vamos a decirlo así, su uso de drones.